posibilidad. Lógicamente que queríamos ganar, tuvimos quizá en el primer tiempo esa de Moreira muy clara, que si hubiese afinado, si se hubiese serenado un poco, ya se iba a hacer más cuesta arriba para el España. Y creo que el partido estuvo controlado permanente, salvo al final de esa jugada, que creo que fue el gol. Por lo menos la vi muy poco, no he visto la repetición, en un momento donde ya el partido casi... Bueno, porque en un momento donde ya el partido prácticamente estaba controlado. Y bueno, y después los penales, que bueno, son fortaleza mental, siempre lo digo, tanto el que ejecuta como el que ataja la euforia en el vestuario y el festejo de una nueva final, que no es tema menor. Yo creo que ya perdí la cuántas son desde que estamos. Después el quinto penal, no, que Johnny tenía que atajar uno, sabía que tenía que atajar uno, le dije que tenía que hacer un paso y jugarse antes, porque el balón es muy rápido, si no te jugás antes es muy difícil atajarlo, y bueno, en la última ahí no nos hizo caso, pero creo que se prolongó un poquito. ¿Cuándo tiramos? ¿A 8, 9? Pensaba eso, que tenía mucha fortaleza mental, tenía mucha confianza, es una situación que la hemos vivido en CONCACAF, me parece que en eso el equipo tiene, si se quiere decir, el oficio de patear más penales, en este caso comparado con España. Y bueno, siempre hay, como digo todo, hay fortaleza mental, hay un porcentaje de azar también, un poquito de todo. Siempre la más linda es la última. Desde esta me acuerdo, la más linda es la última, hasta ahora tengo el recuerdo del festejo espectacular y la verdad que pasar de esa manera se disfruta bastante. Sí, totalmente. Bueno, el partido lo teníamos controlado, creo que si bien España tuvo llegada, nosotros también tuvimos una que otra llegada, fue un partido muy trabado de la manera que lo esperábamos, ante un equipo que maneja bien la pelota, y después al final sí se sufrió por lo que dije, porque yo no hice cambios pensando en la posibilidad de los penales, todos los cambios que hice fue pensando en controlar el partido y tenerlo manejado, y que así fue. Entonces sí se sufrió un poquito, pero sí tenía mucha fe y mucha confianza, y merecíamos por lo hecho en el campeonato, por los puntos que hizo Motagua y por los puntos que hizo España, en este caso el fútbol hizo justicia divina.